la FES, digo. Estoy probando. Ah, perdón. Me quedé con la... Bien, buenas tardes a los compañeros de la FES Aragón, de la 9ª generación del diplomado. Estamos con una compañera de Ciencias Políticas. Nos encontramos en el EVA Aragón, una propaganda del colectivo, del grupo del movimiento Pan y Rosa. Nos llamó la atención, venimos a la Facultad de Derecho a conocer cuál es su propuesta. Y bueno, aquí está una de sus representantes, Yara, de Ciencias Políticas. Primero, Yara, quisiera que nos comentaras acerca de quiénes son, qué objetivo tienen Pan y Rosa. Bueno, nosotros somos una organización de mujeres que surgió en el 2002 en un encuentro nacional de mujeres en Argentina y que a partir del trabajo que se empezó a impulsar junto a obreras que en la crisis del tango, del efecto tango que hubo en Argentina en el 2001, en lo que yo llamo jornadas revolucionarias del 21 de diciembre del 2001, hubo un fenómeno de ocupación y recuperación de las fábricas y una fábrica en particular de mujeres textileras que se llamaba Bruckmann logró empalmar con cientos de mujeres, de amas de casa, de estudiantes que salían a las calles a exigir que la crisis no se descargara sobre sus espaldas y a exigir una alza salarial y mejores condiciones de vida, en particular para las mujeres que enfrentaban de manera más encarnizada los efectos de la crisis y de la precarización de la vida. Entonces esta salida masiva de mujeres coincidió con el fenómeno de ocupación de fábricas y hubo un espacio de solidaridad, ¿no? Y de apoyo entre las mujeres comunes y corrientes con las obreras textileras, y en un encuentro que fue el año siguiente decidieron impulsar una agrupación que planteara la necesidad de la vinculación entre el movimiento de mujeres y el movimiento de la clase obrera en general, como viéndose como aliados estratégicos, ¿no? En la lucha en contra de los patronales y en contra de los gobiernos capitalistas. Entonces empezamos en Argentina y conforme va pasando el tiempo nos extendemos y ahora tenemos organizaciones hermanas en Brasil, en Chile, en Bolivia y en México. Aquí en México tenemos recién casi 3 años de existencia. Somos una organización que está formada por estudiantes jóvenes de diferentes escuelas, de la UNAM, de la UAM Xochimilco, de algunas FES de la UNAM también, estamos en bachillerato y trabajamos junto a mujeres trabajadoras, amas de casa, estructuradas en sindicatos y trabajadoras tienen trabajos precarizados, es decir, que no están sindicalizados, no tienen contrato colectivo o son trabajadoras de fábrica. Y, por ejemplo, hoy lo que les trajo aquí fue nuestra iniciativa de una cátedra libre desde el feminismo, apropiándonos categorías del feminismo desde el marxismo revolucionario, ¿no? Explicando un poco, y lo hicimos en la primera sesión, que fue la semana pasada, las bases estructurales de la violencia contra las mujeres aquí en México, de cómo hay una íntima relación entre el patriarcado y el capitalismo y cómo el capitalismo se aprovecha de la opresión patriarcal para profundizar la explotación sobre las mujeres. Y el día de hoy la sesión versó alrededor de cómo el capitalismo se mete en nuestros cuerpos, hace uso de las instituciones que él mismo ha creado, como la familia, como el derecho, como el Estado, como la Iglesia, para despojarnos del control sobre nuestros cuerpos y, digamos, imponernos una sexualidad y una construcción genérica e identitaria, heteronormada y monogámica. Es decir, que termina siendo funcional al capitalismo porque perpetúa la familia heterosexual y perpetúa el matrimonio como base clave, como célula primaria para mantener la herencia de la propiedad privada. Y bueno, no sé, aquí tenemos un poco de trabajo en diversas escuelas, tenemos 3 ejes alrededor de los cuales hacemos campañas políticas. Uno es contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, otra es por el derecho a decidir. Entonces exigimos la separación efectiva de la Iglesia del Estado y somos parte de la red nacional que se llama Pacto Nacional por la Vida y la Libertad y los Derechos de las Mujeres.
Y nuestra última campaña es contra el trabajo precario, y entonces vamos a hacer brigadeos a puerta de fábrica, a centros de trabajo de mujeres, a pues un poco intentar sentar la reflexión de que por el hecho de ser mujeres sufrimos peores condiciones de trabajo, ganamos menos por el mismo trabajo, es más fácil que nos despidan, es más difícil que nos contraten, y hay una discriminación imperante porque, por ejemplo, para aceptarte en una empresa te hacen exámenes de embarazo, ¿no? Y bueno, esto además de que enfrentamos el acoso y el hostigamiento laboral cotidianamente, que pues es algo que vemos no solo en los centros de trabajo, sino también aquí en las escuelas. Muy bien, la cátedra del día de hoy, Yara, fue Cuerpo, Subjetividad y Marxismo. Tu compañera Daniela y tú tocaron un tema para nosotros muy importante, que es cómo se excluye el placer del cuerpo. ¿Qué podrías decirnos acerca de esa dicotomía que hay? El cuerpo como objeto de reproducción y totalmente oculto, el cuerpo como objeto de placer y deseo. Claro. Pues nosotros partimos de la construcción, además de heteronormada, judeocristiana de la sexualidad. Es decir, el patriarcado impulsa una visión del cuerpo humano y de la sexualidad humana que restringe cualquier práctica que no sea heteronormada. Es decir, partiendo de la visión del castigo a la sodomía que se presenta en la Biblia, la sexualidad que se nos impone y que a través de la cual nos construimos en el capitalismo, pues termina siendo solo reproductivista, ¿no? Es decir, separa precisamente el hecho de que el cuerpo, además de funcionar como reproductor de la especie, puede funcionar como placer, ¿no? como generador de placer. Y ahí metemos la perspectiva de que, en particular en esta sociedad, pues a los que se les impide o se les expropia, ¿no? Se les despoja de la capacidad de ver a sus cuerpos como organismos de generadores de placer, pues es a las mujeres, ¿no? Y a los hombres se les presenta otra construcción de la sexualidad, ¿no? Que en realidad hay imágenes, o sea, la imagen del macho viril pues es con ganas de sexo todo el tiempo, ¿no? Viendo a las mujeres solo como hembras que pueden fecundar, ¿no? Entonces estuvimos hoy discutiendo acerca de cómo esta dicotomía que se crea en la visión del mundo y que permite implantar lo masculino como superior a lo femenino y a partir de ahí naturalizar el orden del cosmos, ¿no? Es decir, parte de que la sexualidad y la práctica sexual que tiene el cuerpo femenino y el cuerpo masculino es natural y rige el cosmos. Cómo a partir de esa visión se crea una dicotomía también entre lo público y lo privado, entre el cuerpo masculino y femenino, y a las mujeres se nos termina encerrando en la casa sin posibilidades de apropiarnos de nuestros cuerpos y con una sexualidad mutilada que nos presenta como único objetivo de nuestros cuerpos reproducirnos en lugar de presentarnos y brindarnos placer. Y bueno, lo que discutimos también en el resto de la sesión era un poco cómo a pesar de que existe esta contradicción, ¿no? O sea, a pesar de que se presentan nuestros cuerpos con esta sexualidad normada, el capitalismo explota de manera escandalosa y profunda la misma sexualidad, ¿no? Es decir, vendiendo a los cuerpos humanos, sobre todo los de las mujeres, como mercancías que pueden estar al servicio del placer de los otros, es decir, a la disposición del goce de los demás, ¿no? De los demás que pueden adquirir esas mercancías y a través de la prostitución, la pornografía, las redes de trata, digamos, se sirve de la moral burguesa e hipócrita que reserva la sexualidad para lo privado, entonces no lo vuelve un tema político y lo vuelve un tabú, y entonces se aprovecha de ese tabú para seguir generando ganancia, ¿no? Es decir, porque es poco probable que veamos a un mandatario o primer ministro diciendo, claro, sí, hay un problema con todos aquellos usuarios de pornografía o con todos aquellos consumidores de el proceso de mercantilización de blancas. Hay un problema con la iglesia, ¿no? Que por un lado nos dice seamos castos y puros y por otro lado encubre escándalos de pederastia y de abuso de menores, y
como que queríamos poner sobre la mesa como este velo que se cierne sobre la sociedad y en particular pues sobre la sociedad femenina, sobre las mujeres, pues termina siendo funcional al capitalismo. Hay una realidad que permea México, Latinoamérica, Centroamérica, inclusive ciertos países de Europa acerca de los femicidios. También Asia, por supuesto, sin dejarla a un lado. ¿Cómo aborda la situación del femicidio? ¿Cómo aborda, cómo se problematiza y qué se genera como alternativa dentro del movimiento panfeminista? Ok, bueno, en primer lugar, nosotras no utilizamos la categoría o el concepto de femicidio. Es un concepto que se construye en Estados Unidos, pero que en realidad solo feminiza el problema del asesinato. Es decir, hace el concepto, la categoría femenina de femicidio. Y entonces, a partir de la reapropiación que hace de la construcción de este concepto Marcela Lagarde, cuando lo traduce al español dice, bueno, no se trata solo de feminizar el asesinato, sino de incorporarle al mismo concepto que hay una carga de violencia particular, de violencia que parte de las bases estructurales, que se presenta cuando hay asesinatos de mujeres. Entonces, ahora nosotros recuperamos esa traducción hacia el feminicidio y le incorporamos una visión que el feminismo institucional en México no tiene, porque obvia el carácter de clase del Estado. Por ejemplo, la definición de Lagarde o la definición de otra chica de la UASM que se llama Mariana Berlanga, parten de la hipótesis de que el feminicidio es consecuencia y responsabilidad de la violencia de Estado porque es un Estado fallido. Y para nosotras el problema no es que sea fallido, el problema es que es un Estado burgués, que tiene un carácter de clase y que no asesina a cualquier mujer, aunque haya asesinatos de mujeres de mayores recursos económicos. Lo que vemos en la tendencia al aumento del feminicidio en el último periodo y a su extensión como fenómeno en toda la República, que empezó en Juárez, pero que ahora tiene, por ejemplo, al Estado de México en el primer lugar de asesinatos de mujeres, es que las mujeres que son asesinadas pertenecen a los sectores más bajos, más pobres de la población. Entonces, plantear el problema del asesinato de mujeres sin visibilizar que en realidad es una política que afecta de mayor manera, de manera más encarnizada a las mujeres trabajadoras, pues es ver de manera sesgada el problema. Entonces, nosotros partimos de incorporarle al análisis feminista una visión marxista, es decir, de clase, y también ligamos el problema del asesinato de mujeres aquí en México como una política sistemática de represión a las luchadoras sociales. O sea, nosotros en México no vemos el feminicidio solo como expresión de la violencia privada, de los crímenes pasionales que se desatan cuando los hombres entran a un arranque de celos y asesinan a sus parejas, por ejemplo. Eso es un discurso oficial que tiene el Estado y que tiene el gobierno para disminuir la carga política y dejar en el ámbito de lo privado el asesinato de mujeres, que en realidad es un problema público, es un problema del espacio colectivo. El punto aquí es que en México hay luchadoras sociales, como por ejemplo Marisela Escobedo, Susana Chávez, que son luchadoras declaradas contra el feminicidio y han sido asesinadas de manera sistemática, como para enviar un mensaje claro al resto de las mujeres. O sea, cuando nosotros vamos caminando y vemos en la portada del Gráfico o en la portada de La Razón, encuentran a mujer destripada, desnuda, torturada, violada, aventada en tal lugar baldío. Hay un mensaje que se manda al resto de las mujeres y es aquella que salga de noche, utiliza ropa provocativa, cotorrea con los chicos, va a los bares, está en condiciones de riesgo porque pueden asesinarla por el hecho de ser mujer. Y la carga social pública sigue siendo, y es su culpa, además, ¿no? Pero después hay otra dimensión, porque cuando asesinan a las luchadoras sociales, además de decirnos no salgas de tu casa, lo que nos dicen es lo que te espera si levantas la voz y te organizas es que te asesinan.
Entonces tenemos ahorita ejemplos como puede ser Norma Andrade y Malú García Andrade, que son dos compañeras de nuestras hijas de regreso a casa, que han sufrido infinidad de acoso, de hostigamiento y, por ejemplo, Norma, 2 intentos de asesinato por ser luchadoras emblemáticas contra el feminicidio. Y vemos cómo contra luchadores sociales se opera una represión sexual para quebrarlas, ¿no? Por ejemplo, como vimos en Atenco, que a las mujeres no solo nos golpean cuando nos detienen arbitrariamente, no solo nos reprimen y nos torturan, sino que la tortura tiene sesgos de violencia sexual. Es una tortura y una violencia específica para las mujeres. O lo vimos en el desalojo brutal que hubo a finales del año pasado en las normales michoacanas, cuando aparecen fotos de cientos de normalistas golpeados brutalmente, pero además a las mujeres les aplican castigos sexuales y una serie de vejaciones y de insultos que van muy ligados al hecho de su cuerpo femenino como espacio de conquista por el cuerpo masculino, ¿no? Por la sexualidad masculina. Entonces, pues como que manejamos es una reflexión que nosotros incorporamos a la discusión sobre el feminicidio, porque en México, además de matar a mujeres por el hecho de serlo, y además de que las que mueren son mujeres trabajadoras y de los sectores populares, indígenas, migrantes, ¿no? Contra las luchadoras sociales hay una violencia más peculiar. Y este sistema utiliza esas opresiones, que era parte de lo que platicábamos hoy en la charla, la opresión que te genera la condición de migrante, la condición de discriminada por ser negra, por ser indígena, para, profundizar la violencia sobre las mujeres, ¿no? Esta violencia que se expresa en el ámbito laboral, pero también en cualquier esfera del ámbito de la vida cotidiana. A través de 20 años para acá, con los femicidios en Ciudad Juárez, posteriormente en el Estado de México y en Centroamérica, por supuesto, las migrantes, viene una criminalización del cuerpo. Se estigmatiza, todo es en razón de que hay mujer muerta porque hay hombre celoso, hay mujer muerta o asesinada porque se lo buscó, porque traía ciertos rasgos entre su vestimenta, andaba en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y eso da pie a justificar y a legitimar ese tipo de violencia. ¿Cómo se termina con esto? ¿Cuáles son sus planteamientos para pensar en un espacio que no genere esa violencia? Tú pusiste un ejemplo muy claro. Hablaste de, no es lo mismo de una mujer que camine en ciertos horarios por ciertas calles que una mujer que salió apenas de su casa, Interlomas, creo. Bueno, tú dijiste la camioneta, pero te pongo el ejemplo que salió un proceso de la chica que desaparece un día y que mejor se va a un retiro, y que por las redes sociales se hizo toda una situación para encontrarla. Y apenas hace 2 días se viola a una señorita en Chimalhuacán, se asesina a su novio, y totalmente ajeno, totalmente distinto la cobertura que se le da, la información que se le da. ¿Qué interpretación haces de eso? Claro, bueno, es que nosotros tenemos varias medidas, varias propuestas, ¿no? Pero lo que quiero explicitar primero es que en un estado burgués, en donde los gobiernos y las instituciones responden a ese orden, ¿no? Es decir, responden a esos intereses de clase, el derecho y la justicia también es una justicia para ricos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que desaparecen secuestran al hijo de Martí o asesinan a algún familiar de Wallace, y justo, ¿no? Hay todo un escándalo mediático que pone al servicio de la justicia de esos sectores al aparato estatal. Mientras no tenemos solamente un caso, sino miles de casos de desapariciones forzadas, donde está implicada la policía y las Fuerzas Armadas, de levantamiento, ¿no? De mujeres que seguro van a terminar en las redes de trata, de asesinato de mujeres, es decir, de feminicidios, en donde las instituciones jurídicas y legales, judiciales en su conjunto, lo que dejan entrever es que hay una misoginia palpante, una negligencia absoluta, y que no les interesa resolver el caso de los asesinatos y desapariciones de mujeres, ¿no? Entonces, tenemos múltiples declaraciones, testimonios, de cómo los familiares, cuando van a reportar como desaparecidas a sus hijas, la primera respuesta que reciben es que seguro está con el novio. ¿Está segura de que ya desapareció, señora? O sea,
porque puede ser que esté peleada con usted, puede ser que regrese después de la fiesta, ¿no? No podemos levantar actas y empezar investigaciones hasta 72 horas después de la desaparición, cuando en realidad está comprobado que las primeras 24 son claves para poder encontrar a las mujeres que han sido secuestradas para redes de trata, ¿no? El punto es que ahí nosotras vemos que para resolver el problema, cualquier tipo de organización para frenar el feminicidio y la violencia contra las mujeres tiene que hacerlo de manera independiente al Estado, porque el problema es que el Estado y sus instituciones no buscan el beneficio ni el bienestar de esas mujeres. Yo creo que un ejemplo claro es lo que pasó hace poco en Ciudad Juárez, con una caravana de madres desesperadas que buscan a sus hijas y dicen de un día para otro: vámonos a Chihuahua a exigirle al gobernador de nuestro estado que nos dé una audiencia pública y que empiece las investigaciones para que nuestras hijas aparezcan. Las madres caminan 390 kilómetros, temperaturas bajo cero, pero me refiero a 5, 8, 12 grados bajo cero. Llegan madreadísimas en el marco de que hay enfrentamientos entre el narco y el ejército a pocos kilómetros de donde ellas están, en el marco de que todo el tiempo son hostigadas por camionetas que el gobierno manda para su seguridad, pero que seguramente su trabajo fue registrar quiénes participaban en la movilización, ¿no? Quiénes dirigían, quiénes no. Llegan a Chihuahua y el gobernador no está. Se digna a recibirlas porque está de gira con Peña Nieto en Chiapas. Entonces, más allá de que Peña Nieto sea la cara pública de una política de represión y tortura sexual que ha permitido que justo fue bajo su gubernatura, que el Estado de México pasó a ser el primer lugar en asesinatos de mujeres, más allá de que esté con él, que ya de por sí es escandaloso, pues es una muestra clara del desinterés que tienen por resolver el problema de las mujeres, ni siquiera por escucharla. Entonces, nos parece que hay miles de pruebas que pues nos dan la razón, ¿no?, acerca de que el Estado hace todo para simular que resuelve el problema, pero en realidad no le interesa resolverlo. ¿Por qué? Por ejemplo, puede tipificar el feminicidio, como ya lo ha hecho en varios estados, pero eso no resuelve el problema de las bases estructurales, y en realidad lo que estipula la ley de tipificación de feminicidio es: pruébame que hubo intento de feminicidio. ¿Cómo pruebas que hay intento de feminicidio? O sea, llevas grabadoras, llevas videos, sobrevives al ataque, ¿sí? ¿Me entienden? Además de que todas las instituciones, como ya decíamos, pues están plagadas de misoginia y de machismo entre los funcionarios públicos. Y en otro nivel, ¿qué tanto se va a fomentar el ataque o la denuncia pública, la desmantelación de las redes de trata, si están íntimamente ligadas al narcotráfico? Sí, con el narcotráfico no solo viene el tráfico de drogas y de estupefacientes, sino de órganos, de blancas y de armas, ¿no? Y ¿cómo resolver este problema si el narcotráfico el día de hoy es la tercera fuente de ingresos del país? Es decir, se ha convertido, aunque sea una rama ilegal, en un pilar de la economía mexicana. Entonces es muy difícil creer que el Estado va a hacer todo lo posible por desmantelar estas redes. De aquí que nosotros saquemos que pues, es necesaria la organización independiente, y que ante cada caso de desaparición y asesinato de mujeres, las comisiones que deban investigar estos casos deban ser formadas por familiares de las víctimas, por defensores de derechos humanos, por activistas, por el pueblo en general, pero no deben estar involucradas las autoridades. Eso como primer lugar. Como segundo lugar, nosotros no desvinculamos la lucha en contra de la violencia contra las mujeres de la lucha contra el capitalismo. Porque, pues justo, toda la explicación del día de hoy, lo que le he estado platicando, pues el capitalismo se apropia de nuestros cuerpos, los vuelve mercancías, y en particular con las mujeres nos vuelve mercancías desechables. Entonces es un poco ingenuo pensar que si el capitalismo no se acaba, que si no echamos abajo las bases estructurales de la violencia puede acabar. Yo he notado un fenómeno por ejemplo, hoy lo vemos en la India, ¿no? La India viene de una huelga general de 100 millones de personas. Imagínense, es como si México entero parara. Pero las movilizaciones multitudinarias en la India comenzaron hace un mes con casos de violencia extrema contra las mujeres, con miles de mujeres saliendo a las calles a decir: estamos hartas de que nos asesinen nuestros maridos, los pobladores en general y los policías. Y eso desató una movilización generalizada, ¿no?, en la población. Y está claro, mientras no haya destacamentos de mujeres que se reapropien de las calles,
y que dejan claro que hay otras mujeres que vamos a salir a ayudar, a apoyar a las mujeres que sean violentadas, la violencia va a continuar. En realidad es una cuestión como de cambiar la correlación de fuerzas y la subjetividad de las mujeres que se sienten solas cuando experimentan la violencia, ¿no? Que siguen pensándose desde el ámbito público, desde el ámbito individual, que ha construido este sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros llamábamos hoy a nutrir la movilización del 8 de marzo porque ha habido mujeres que luchan en México. Ha habido movimiento de mujeres. Tenemos la APO con la COMO, la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, tomando los medios de comunicación, dándole la vuelta por la izquierda a las asambleas populares y marcando una impronta, ¿no? Tenemos a mujeres en Juárez, el otro polo del país, organizándose contra la violencia, contra la trata y contra el asesinato de mujeres como política sistemática del Estado. El problema es que no hay un movimiento más democrático, más amplio, de miles de mujeres que arropen a esas mujeres combativas que se han puesto al frente de la lucha. Entonces se han quedado aisladas. Lo que hoy pasa en Juárez es que las mamás están siendo aisladas de las ONGs, del resto del movimiento por las ONGs que quieren capitalizar su lucha para seguir recibiendo financiamiento. Entonces, nosotros estamos convencidas de que para arropar, cobijar esos procesos, es necesario que salgamos por cientos de mujeres a las calles a decir que no son ellas las únicas que están hartas de la violencia y que la vía institucional no es la única manera de resolver el problema, sino que en realidad lo fomenta y lo garantiza. Y ¿qué más podría decir? Pues se nos hace también fundamental una perspectiva internacionalista en este tipo de procesos, de movilizaciones, porque le da un carácter completamente diferente el hecho de que aquí haya un mitin para exigir la aparición con vida de las hijas de las madres de Juárez, y que haya un mitin al mismo tiempo en países, por ejemplo, donde están nuestras organizaciones hermanas, ¿no? En Chile, en Argentina, en Brasil, yendo a las embajadas mexicanas a hacer escándalos políticos públicos, a decir que en México se asesinan mujeres y que las madres que están luchando por sus derechos y por recuperar los probablemente ya cuerpos de sus hijas pueden ser asesinadas, como fue Maricela Escobedo, ¿no? Frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, a quemarropa, grabado a mitad del día sin que pase nada. En tu charla hablabas de la conquista o reconquista del cuerpo, hablaron de apropiación de la sexualidad, del deseo, del placer, y al final comentaste la necesidad de una emancipación sexual. ¿A través de qué? Yo creo que justo la discusión con el problema de la opresión a las mujeres siempre está ligada. Hay que luchar por transformar, revolucionar las formas en las que enfrentamos nuestros problemas cotidianos. Es decir, hay que combatir la competencia entre mujeres, los celos, las inseguridades, la posesividad en las relaciones. Hay que dejar de lado esa visión de que si nos bajan a la pareja, la culpa la tiene la chica y no el tipo con el que tenías el contrato, ¿no? Hay que dejar a un lado la visión, a mí me parece que está muy socioconstruida e impuesta, de que las mujeres solo servimos para ser madres y nos realizamos siendo madres y casándonos, y que toda nuestra vida debe estar en función de conseguir marido. Y por esta vía dejar de pensarnos como sujetos heterosexuales, porque en realidad yo creo que gran parte de la poca experiencia que tenemos en situaciones de homoerotismo parte de que no lo tenemos fijo como posibilidad, ¿no? En realidad lo descartamos porque lo relacionamos como lo negativo y porque me parece que no hay curiosidad, pero por ejemplo yo conozco pocas mujeres que me digan que las mujeres no somos atractivas. El problema es que no hemos logrado desarrollar una parte que nos permita erotizarnos más con nuestros propios cuerpos y con el cuerpo de nuestras compañeras o los compañeros, ¿no? O por ejemplo, hay todo un tabú masculino que dice mi ano es propiedad sagrada, nada lo pueden tocar y por ahí solo entran las cosas y no salen. Y digo, solo salen las cosas y no entran, y en buena onda pues es un espacio, no sé, que puede ser muy placentero en el cuerpo, ¿no? Tiene un montón de terminales nerviosas que por los prejuicios pocos hombres e incluso pocas mujeres se atreven a practicar, ¿no? A investigar, o sea, dejar correr la curiosidad. Yo creo que por un lado pasa por pensarnos de otra forma y oponernos a todo eso que el sistema hace que
crezca entre nosotros, ¿no? O sea, justo nosotras, o la lógica de la inseguridad si me deja, de seguro se fue con otra y yo, por eso no me contesta el teléfono, ¿no? Porque son contradicciones que operan porque estamos en función de conseguir marido, conseguir pareja, casarnos y mantenerla junto a nuestro lado, porque nos han hecho pensar que como sujetos y sobre todo como mujeres no somos plenas, ¿no? O sea, no estamos completas, necesitamos ser completadas con el otro o con la otra, ¿no? Y parte de cuestionar eso también. Ahora, el punto es que, pues justo, yo puedo ser una mujer súper libre, súper emancipada, ir caminando por la calle y resignificar la violencia, ¿no? Y que me chiflen o que me avienten un piropo o no sé, que casualmente rocen mi trasero en el autobús. Yo puedo significarlo de otra forma, ¿no? O puedo responder ante esa violencia de otra forma. Pero eso no me exenta del hecho de que pueda ir caminando en la calle y me levante la policía y me viole un grupo de chicos o mi cuerpo aparezca por hacer actividad política asesinado en un par de meses. Entonces la lucha a mí me parece que va conjunta, ¿no? Yo no creo que, o sea, a pesar de que soy marxista y estoy por la organización revolucionaria del proletariado, de la clase obrera, de las clases subalternas, viéndose como aliadas en la misma lucha, que era lo que platicábamos hoy, porque hasta el final el capitalismo sigue siendo lo que genera las opresiones. Por estar por eso, no es que piense que voy a combatir el machismo y voy a combatir la misoginia hasta que tome el poder o hasta que haya revolución. Creo que tiene que hacerse cotidianamente, pero no puede hacerse desligado porque si no, pues justo, la visión sería muy superficial, la respuesta sería muy superficial. No pasa por emancipar solamente mi conciencia, sino que yo soy esencia y soy existencia más que conciencia, y mis condiciones materiales también determinan mucho la violencia que vivo, ¿no? Por eso el análisis de clase en la violencia que experimentan las mujeres de los sectores más populares. No sé si por supuesto que sí. Finalmente, Yara, y agradeciéndote el tiempo que nos regalas, la última pregunta: ¿cómo has construido lo femenino? O sea, si la pregunta es desde la posición de Yara, ¿cómo ha construido el ser femenino sin necesidad de ser mujer? Bueno, es una gran pregunta, porque además creo que hay como varios momentos, está en continua reconstrucción, ¿no? Creo que nosotros como sujetos nos construimos, nos reconstruimos y nos repensamos en función de las experiencias que vivamos, ¿no? Solo que yo sí haría un parteaguas en mi vida entre el momento en el que era una chica normal, estudiante, mi vida era la escuela, mi mamá, mi familia, ¿no? No tenía prejuicios homofóbicos, pero no era que me pensara como una persona diversa, sexodiversa. Y de repente me tocó una represión muy fuerte en Guadalajara, y en el 2004 una movilización que hubo contra la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y no sé, la Cumbre de América Latina, Europa y el Caribe, o sea, en una movilización que hubo anarquista de sectores campesinos en contra de las oligarquías en el mundo, ¿no? Ya saben, tipo el G20 y tal. Me tocó ver cómo mis amigos los reprimían brutalmente, eran torturados, ¿no? En las oficinas policiales de Guadalajara. Y entonces mi vida cambió y empecé a hacer vida política y dije, cabrón, o sea, está pesado porque por ser hombre, por ser mujer, pero por el hecho de ser joven, me criminalizan. Hay una criminalización del cuerpo sexuado, pero también no de cualquier sexo, no de cualquier cuerpo, sino de los cuerpos que hoy por hoy el Estado considera peligrosos, es decir, las mujeres, porque tenemos un potencial revolucionario de cuestionar el sistema muy grande, de los jóvenes, porque tenemos mucha energía, mucha creatividad, ¿no? Mucho ímpetu que puede ser, que puede dejarse correr y es peligroso. Y pues empecé a pensarme como sujeto político, ¿no? O sea, como que tenía capacidad de transformación. Ahora, el problema es que a partir de ahí ha habido toda pues he avanzado en cómo me pienso como persona, cómo me construyo, y pues conforme ha aumentado mi comprensión o mi estudio acerca de lo que el capitalismo genera en nuestros cuerpos, cómo se vuelve una ideología que interiorizamos y que está en todas las esferas de la vida, pues justo descubrir lo que decíamos hoy, ¿no? Que terminamos pensándonos desde esquemas de dominación, que no son impuestos y que además son socialmente construidos. Entonces pues empecé a cuestionar qué pasaba con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mis amigas, con mis amigos, a explorarlo, ¿no? Y a decir, pues no, yo no tengo acuerdo con que mi cuerpo no me pueda dar placer, no tengo acuerdo con que en el sexo un chico termine antes y yo no puedo llegar al orgasmo, no tengo acuerdo con pensar que entre mujeres no puede haber placer,
no sé, como empezar a repensar mi sexualidad y a partir de ahí, que era lo que yo decía, cuando empiezas a sentirte segura del cuerpo, a sentirte, a quererlo, a conocerlo y a saber cuál es la fuerza que tienes como cuerpo, pues empiezas a afirmarte como clase, es decir, empiezas a decir, no soy la única que experimenta la violencia, voy a llevar mi cuerpo más allá y entonces ahora confío en mis capacidades y soy más suelta, no sé, y tengo más posibilidades o más seguridad para plantar posiciones o para decir no acepto tal o cual situación, ¿no? Es decir, si me acosan, si me hostigan sexualmente, decir, oye, hazme aquí un alto, o sea, yo también te puedo pegar, también puedo levantar la voz, también tengo amigas, tengo amigos, puedo hacer un meeting en un camión, podemos sacarte a patadas, ¿no? O sea, toda la parte de recuperar el gran potencial que tenemos como sujetos, pero además que tenemos como sujetos en colectivo, ¿no? Es decir, que tenemos las mujeres unidas y que tenemos las clases subalternas si nos vemos como una sola en la misma lucha, porque cambia totalmente la relación de fuerzas y cambia totalmente la dimensión que le damos a nuestra capacidad de transformación, de decir ya basta, ¿no? De negación ante lo que pasa. Bien, pues te agradecemos mucho a Yara esta plática, representante de Pan y Rosas, y muchísimas gracias. ¿De qué? ¿Ya?